voy a centrarme básicamente en la dimensión jurídica, en cómo afecta, en este caso, como vais a ver, la legislación de extranjería a los jóvenes. Y en concreto me voy a centrar en los jóvenes mayores de edad. Es decir, vamos a olvidarnos un poco de, como podíamos escuchar ayer en las ponencias, qué pasa con los jóvenes que son menores de edad, que son tutelados. Vamos a dejar eso un poco a un lado y vamos a centrarnos en esos jóvenes que tienen ya 18 años. Entonces, podemos pensar, el derecho es aburrido o puede ser algo lejano para muchos de nosotros y de nosotras, pero para estos jóvenes es algo muy, muy cercano y que les afecta directamente. Perdón. ¿Por qué? Porque en la medida en que puedan acceder a determinadas autorizaciones de residencia, podrán tener o no determinados derechos. Es decir, podrán tener derecho a residir en España, a trabajar en España o no. Es algo que afecta directamente a la persona, ¿no? Es decir, también puede suceder que en el caso de estar de manera irregular puedas tener una expulsión a tu país. Quiero decir, es algo que afecta directamente a la persona, que estresa a la persona, que estresa a los jóvenes. Quienes trabajéis con jóvenes seguramente habéis visto en el momento que hay una denegación de una solicitud, que no se renueva el permiso que tenían, ¿no? El joven se estresa, es un momento complicado. Entonces, un poco por contextualizar, voy a hablar básicamente de lo que se regula en el decreto, en el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000, que fue luego posteriormente modificada en el 2009, y digamos que es el marco jurídico que regula las autorizaciones de residencia a las que pueden acceder las personas extranjeras en España. Bien, como he dicho, vamos a centrarnos en los jóvenes mayores de 18. Obtener una autorización de residencia es algo complicado en España. Seguro que habéis oído muchos bulos, ¿no? Que es fácil, ¿no? La gente viene aquí porque es fácil trabajar en España, pero nada más lejos de la realidad. Es complicado obtener una autorización de residencia. Más complicado, si cabe, es mantenerla y no perderla. Entonces, esto va a ser una carrera de obstáculos. En la medida que yo puedo obtener una autorización, lo complicado va a ser en un futuro poder renovarla. Pero también hay que tener en cuenta que no todas las personas parten de la misma posición a la hora de poder adquirir una autorización de residencia. Y en concreto voy a dividirlo en tres paradigmas, ¿no? en tres jóvenes. Por un lado estará el joven que ha pasado por un sistema de protección, es decir, que ha estado tutelado. Vamos a hablar en Vizcaya, ¿no? Digamos, ha estado tutelado por la Diputación Foral de Vizcaya y sale del centro ya con 18 años y con una autorización debajo del brazo, ¿vale? Con la tarjetita, que es como un DNI, pero tiene otros colores. Sale del centro con una autorización, ¿vale? Por otro lado, otro paradigma es el joven que también ha sido tutelado, pero sale sin autorización, ¿de acuerdo? Y por otro lado, por último, en tercer lugar, están los jóvenes que no han sido atendidos por un sistema de protección, es decir, que han llegado aquí ya siendo mayores de edad o que estuvieron en un centro pero eran mayores, por lo tanto no ha habido una tutela, ¿de acuerdo? Quizás os preguntáis por qué hay esa diferencia, por qué hay jóvenes que salen con una autorización y jóvenes que salen sin ella. Pues bueno, esta mañana en la primera ponencia se hablaba, ¿no? Hay 1.000 jóvenes, alrededor de 1.000 jóvenes tutelados y solo 17 solicitudes de regularización de esa situación, ¿no? Pues recientemente la Fiscalía General del Estado tiraba de las orejas a las diferentes subdelegaciones y delegaciones del Gobierno porque no estaba haciendo su trabajo, que es la de regularizar a los menores que están bajo su tutela. La ley, el reglamento, en el artículo 196 dice que en el caso de que se acredite la imposibilidad de repatriar al menor o, en todo caso, a los 9 meses de que ese menor esté bajo la tutela, hay que documentarles. Y eso no está pasando. Yo puedo hacer muchas hipótesis, si quizás es la masificación de los centros, no hay medios, no sé, decisiones políticas, no lo sé, pero realmente sucede que hay menores que están en nuestros centros que salen y no tienen ninguna autorización. No solo es que se queden en la calle, que luego quizás se habla de eso, sino que tampoco tienen una autorización de residencia. Por lo tanto, digamos, en cualquier momento pueden ver, bueno, la policía les puede parar, usted tiene autorización, no tengo, expediente sancionador y una posible expulsión. ¿De acuerdo? Vamos a pensar en este
primer grupo de jóvenes, el que ha estado tutelado y con 18 años sale con su NIE debajo del brazo. Esa autorización es una autorización a la que el reglamento la denomina no lucrativa, es decir, no autoriza a trabajar. ¿De acuerdo? Ese joven no va a poder trabajar con esa tarjeta. En su caso, quizás la puede modificar, ya más adelante lo hablaré. Y esa autorización tendrá 1 año de duración, ¿de acuerdo? Por otro lado, el joven que sale con 18 años y no tiene autorización, el reglamento le prevé la posibilidad de que en esos 3 meses posteriores a la adquisición de la mayoría de edad pueda solicitar ese permiso. Pero ya no es un permiso automático, digamos, ya por mi condición de menor me dan un permiso, sino que he salido del centro, ya tengo 18 años y entonces puedo solicitarlo. Tengo 3 meses para hacerlo, ese permiso tendrá 1 año, pero tengo que acreditar algunas otras cosas. Se puede acreditar, por ejemplo, tener una oferta de trabajo, un contrato de trabajo, un precontrato, se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? En el que una cláusula dirá que entrará en vigor en el momento de que el joven tenga una autorización de residencia. No es lo más habitual. Lo más habitual suele ser buscar la otra vía, que es la de acreditar medios de vida, ¿no? El joven que sale del centro en esos 3 meses después de cumplir 18, acreditando que tiene una cantidad igual o superior al 100% del IPREM, podrá obtener una autorización de residencia. Esta será como la del joven que ha salido con ella debajo del brazo, no lucrativa, no le deja trabajar. ¿De acuerdo? Pensaremos, ¿y cómo un joven que ha salido del centro, que no tiene referentes familiares, va a poder acreditar esta cantidad de dinero? Pues es prácticamente imposible o muy complicado, ¿no? Tendremos que pensar, bueno, pues igual si tiene una ayuda de inclusión, pero entonces saber si cumple el empadronamiento, los meses. Sí que es verdad que el reglamento dice que esta cuantía se puede probar de cualquier, ¿no? O a través de cualquier medio admitido en derecho. Es decir, podemos imaginar que una persona que conoce a un joven que ha salido de un centro de menores, que no tiene autorización de residencia, pero que está en ese primer mes después de salir, le quiere acoger en su casa y entonces dice, bueno, yo quiero hacerme cargo de esta persona. Yo voy a donde un notario y yo me hago cargo de esta persona, de todo lo que tiene que ver con su, ¿no? con su sostenimiento. Bueno, pues luego la subdelegación viene y te deniega, porque entiende que eso no es tener medios de vida propios, ¿no? Cuando ya la palabra propios es algo que se lo saca de la chistera, ¿no? El reglamento no habla de propios. Hablamos de medios económicos, ¿no? Medios de vida, seguramente esa es una de las palabras que más conocen los chavales con los que trabajáis, seguramente, ¿no? La primera palabra, empadronamiento, la segunda puede ser arraigo, medios de vida. Es algo complicado, es decir, ¿cómo puede un joven acreditar la disponibilidad de 537, 538 euros al mes durante el año que va a durar la autorización? Es imposible, es imposible. Entonces, lo que sucede es que estos jóvenes que salen del centro sin autorización, que han sido tutelados en un primer momento, no pueden regularizar su situación. Y eso es un problema. Es decir, con todos los esfuerzos que ponemos en el centro para que se formen, salen y por un incumplimiento normativo, porque en este caso la subdelegación no está haciendo su trabajo, salen sin autorización y en situación irregular, con todo lo que eso puede conllevar. Sin embargo, lo que sí dice la subdelegación, muchas veces en los requerimientos antes de resolver, dice, bueno, acredíteme usted que este joven tiene medios económicos a través de un informe emitido por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Y dices, eso sí le vale a la subdelegación. Es decir, no le puede valer que una familia, una persona pueda acoger a una persona en su casa, pero sin embargo se saca de la chistera esta necesidad y dice, no, dame un informe de la Diputación. Bien. Vamos a pensar que ya hemos saltado este obstáculo, ¿no? Que es complicado. Tenemos una autorización de residencia no lucrativa, ya sea porque la traíamos desde el centro, digamos, o porque la hemos obtenido en esos 3 meses. Podemos pensar que ya, bueno, ¿no? el paraíso. Pero como ya adelantaba antes, lo complicado no es conseguir una autorización, sino que es mantenerla en el tiempo. Entonces, va a ser una carrera de obstáculos, ¿no? Vendrán una renovación, una segunda renovación. Un poco, para que nos hagamos la idea, las renovaciones también están sujetas a los requisitos, ¿vale? No son renovaciones automáticas.
estamos pensando en la renovación de una autorización que no me permite trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a estar sujeto a la acreditación de otra vez el 100% del IPREM, 538 euros, más o menos, al mes. Otra vez podemos ver que hay una dificultad, es decir, cómo acredita un joven, por mucho que lleve ya un año fuera del centro de menores, que tiene, ¿no?, esa cantidad mensual. Es complicado. Al mismo tiempo, la normativa también prevé que se pueden valorar otros aspectos, es decir, no solo lo económico. Dicen, valoraremos que haya un informe favorable de esfuerzo de integración emitido por el Gobierno vasco o otros aspectos, ¿no? Dice, tenemos especial consideración, dice, bueno, pues que haya una continuidad en los estudios, que haya lazos familiares con extranjeros residentes en el Estado español, el grado de conocimiento de lenguas oficiales. Bueno, podemos entender que muchos de los jóvenes que salen se están formando, digamos que pueden cumplir algunos de estos aspectos. Pero nunca estos aspectos, es decir, que el chaval esté sacando muy buenas notas, que ya tenga dos títulos, eso no va a hacer que la subdelegación pueda aminorar esta cantidad. ¿Qué sucede? Vamos a la jurisprudencia, decimos, igual los jueces, en este caso el TSJ, puede poner un poco de cordura a esto. Tampoco está diciendo que la especial consideración que se pueda tener con estos aspectos vaya por sí automáticamente a aminorar la cantidad que se exige para la renovación. Por lo tanto, podemos pensar que será difícil renovar. Para que nos hagamos la idea, tengo una autorización de residencia no lucrativa, me dura un año, llega el momento de la renovación y tengo que acreditar el 100% del IPREM. ¿Lo acredito o no? O si no, hay una posibilidad de modificar mi autorización, presentar un contrato de trabajo y cambiarla por una autorización de residencia y trabajo. También algo complicado, como ya veremos, porque no es, bueno, yo tengo un contrato y mañana empiezo a trabajar. Hay un plazo, la subdelegación tiene que resolver, entonces no es tan fácil conseguir un contrato de trabajo en esos momentos. Pero digamos que aún así ha saltado el obstáculo. Ha conseguido renovar acreditando ese 100% del IPREM y entonces tendrá una autorización renovada por 2 años. No lucrativa, otra vez, no lucrativa. ¿Y qué pasa en esos 2 años? Que tiene que volver a renovar. Pero ya el requisito no va a ser el 100% del IPREM, sino que el 400% del IPREM. Esto seguramente mucha gente lo conoceréis. Entonces, 400% del IPREM. Esa es la cara que se le queda al chaval. Dice que me están pidiendo 2.000 euros al mes. ¿En serio? Pero si eso no lo tiene, ¿no? Digo, no, eso no lo cobra ni alguien de aquí, ¿no? En un buen puesto y con antigüedad y canosos y todos los sacramentos. Entonces, ¿qué sucede? Que no se renueva. Que no se renueva y entonces ese joven que ha podido tener, digamos, ¿no?, 3 años de formación o un itinerario de 3 años, en ese momento se queda sin autorización de residencia y, bueno, pasa a una situación de irregularidad administrativa. ¿Eso qué hace? Que volvamos a empezar. Volvemos a empezar. Entonces, esa situación, aparte de ser un fuerte estresor, les va a igualar con los jóvenes que han llegado a España siendo ya mayores de edad. Es decir, les va a dejar casi una única vía de regularización. Podría hablar de otras, ¿vale? Pero me voy a centrar en las que un poco se desarrollan en el reglamento y en concreto en el arraigo social, ¿vale? Sabiendo que hay más, quiero decir, luego para el turno de preguntas. Entonces, pensemos, una persona, un joven que ha llegado aquí a España siendo mayor de edad o que siendo menor de edad y teniendo en algún momento una autorización la ha perdido, esta va a ser una de las únicas vías que tenga para regularizar su situación. Y esto seguramente lo conoceréis muchos y muchas, seguramente habréis contado más de una vez cuáles son los requisitos, ¿no? En primer lugar, acreditar haber permanecido en España de manera continuada durante 3 años. Entonces, acreditar de cualquier manera, a priori, ¿no? No es únicamente un empadronamiento lo que puede valer, pueden ser pruebas médicas, que he ido al SMUS, que he estado en el comedor, bueno, las que se nos puedan ocurrir, ¿vale? Sí que es verdad que la subdelegación, bueno, pues se fía del empadronamiento, aunque realmente no es más que un registro administrativo. Vale. Por otro lado, se requiere carecer de antecedentes penales, no solo en España, sino también en el país de origen. Por lo tanto, habrá que traer los penales, habrá que traducirlos si es que no están en castellano, habrá que legalizarlos, tendrán que venir con la apostilla de la Haya, etc. Seguramente son cosas que conocéis.
Esto es un aspecto que a priori puede parecer sencillo, pero más adelante lo mencionaré porque con el cambio, con la reforma que hubo en el 2015 del Código Penal, las faltas desaparecen, aparecen los delitos leves. Las faltas no generaban antecedentes penales y los delitos leves sí. Por lo tanto, con un antecedente penal no vas a poder regularizar tu situación. Por lo tanto, dilatamos más en el tiempo, ¿no? Sí, es que llevo 3 años aquí, tengo pruebas de 3 años, ya, pero hay un antecedente penal. En tercer lugar, se requiere contar con un contrato de trabajo, que a continuación explicaré qué características tiene que tener. Y por último, se requiere que haya un informe de arraigo favorable emitido por el Gobierno vasco. Esto se puede sustituir si hay familiares residentes en el Estado español, familiares extranjeros residentes. Este informe de arraigo no es algo complicado de conseguir. Básicamente lo que hay que aportar son las pruebas de llevar 3 años, ese contrato de trabajo o ese precontrato, los cursos que haya estado realizando ese joven, y casi la mayoría de las veces suele ser favorable. Pero vamos a hablar del contrato de trabajo, porque yo creo que es lo más complicado de conseguir de esos cuatro requisitos. El contrato de trabajo no puede ser cualquier contrato, tiene que ser un contrato de 1 año a jornada completa. Y ya a priori, pues suena fuerte. Y dices, pues si no, joder, ya 1 año te tengo que contratar 1 año. Sí, así tiene que ser. Mínimo con el salario mínimo interprofesional, es decir, que la retribución no puede ser cualquiera. Y luego tampoco vale cualquier contrato. Lo veremos, ¿no? Lo hablaba con Ignacio. ¿Qué pasa con los contratos de inserción? ¿No? Podemos pensar, ¿qué empleador o empleadora puede ofrecer un contrato a un joven que no puede contratar para hoy, porque normalmente la gente necesita un trabajador para hoy, no para mañana? No, es que tampoco va a ser para mañana, va a ser para dentro de 3 o 4 meses. O igual un poco más, porque si necesito el contrato para solicitar el informe de arraigo, pido el contrato, me lo hacen, solicito el informe de arraigo, espero un poco antes de solicitar, pido la cita en extranjería, voy a extranjería, ha pasado 1 mes, solicito en extranjería tiene 3 meses, a veces tarda 4, ya han pasado 5. ¿No? Y el jefe o la jefa todavía está sin el trabajador. Entonces, podemos entender, las empresas de inserción pueden ser ahí un motor para que estos jóvenes puedan trabajar, es decir, un lugar, un nicho de trabajo para estos jóvenes. Pero ahí tenemos otro problema. Ya no es extranjería que te va a decir, no me vale un contrato de inserción, que sí le vale. Va a ser Lanbide, ¿no? Porque Lanbide tiene que aprobar ese contrato de inserción y entonces este joven no tiene una demanda de empleo, según Lanbide, no es un demandante de empleo. Sabéis que todos los jóvenes están dados de alta en Lanbide, pero no tienen un darde, sino que tienen un darse, son demandantes de formación, de servicios. Entonces, para Lanbide no es un demandante de empleo, por lo tanto no puede ser titular de un contrato de inserción. Y entonces ahí hemos saltado todos los obstáculos, extranjería ha estimado mi solicitud, pero no me pueden dar de alta. Por lo tanto, la autorización no entra en vigor. Quiero decir, hay gente aquí que... Esto es un poco interesante, quiero decir, luego lo volveré a mencionar, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta. Vale, vamos a pensar que hemos conseguido esa autorización de residencia y trabajo por arraigo social, con un contrato, voy a trabajar en un bar, jornada completa, 1 año. ¿Qué pasa? Que también hay que renovar, ¿no? Es 1 año, finaliza el año, ¿y qué pasa? Pues que dependiendo de los periodos de cotización que haya tenido, del tiempo que haya estado trabajando, renovaré o no. Pero, como conoceréis, ¿no? La gente que tenga un contrato de trabajo, durante ese año pueden pasar infinidad de cosas, ¿no? Que el empleador o la empleadora fallezca, que me despidan, que haya un concurso de acreedores, que esté hasta las narices y me quiera ir porque me están haciendo la vida imposible, ¿no? Infinidad de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una baja voluntaria, un despido disciplinario, puede hacer que extranjería de repente, pues un poco mirando, vamos a ver qué gente está de alta de estas que autorizamos. Vaya, este no está de alta. Propuesta de extinción. Y antes de que llegue el año, te extinguen el permiso, te lo quitan. Y entonces recurre y llega hasta el contencioso y ya pasan 2 años. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso también, a la hora de orientar a la gente. Es decir, el tener un contrato de 1 año y decir, he comprado un contrato y luego lo dejo. Y hay que tener cuidado, porque partimos de una premisa que es así de clara. Extranjería no se fía de nadie. La subdelegación piensa que todo es mentira,
todo lo que se propone, todos los contratos. Y es así, parece que, pero es así. Entonces tenemos que estar siempre pues, intentando acreditar lo que no se puede acreditar. Vale, no sé cuánto tiempo, 5 minutos. Vale, pues yo quisiera dejar unas cuantas ideas, un poco para la reflexión, quizás luego para las preguntas, o algunos aspectos que yo creo que son fundamentales o que deberían cambiar. Es decir, sé que el Gobierno vasco, ni la Diputación Foral de Vizcaya, ni los ayuntamientos tienen competencia en la ley de extranjería. Esto es algo que se tiene que regular en el Parlamento. ¿Y cómo tenemos el Parlamento como para que regule algo? Complicado, es una ley orgánica, pero si no se cambia de ahí, no sé qué podemos hacer. Bueno, quizás con los contratos de inserción algo podremos hacer, a ver si Lanbide se lo piensa. Pero con la ley de extranjería que tenemos, complicado. Lo único que podemos hacer es recurrir, documentar la arbitrariedad que existe, porque existe con la misma solicitud, el mismo expediente, 2 jóvenes que han salido al mismo tiempo, uno es estimado y otro es desestimado. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno lo ha resuelto un funcionario y otro. Vamos, mi hipótesis, no lo sé. Pero eso hay que documentarlo, porque la arbitrariedad genera indefensión. Entonces, estas 5 ideas. La solidaridad está totalmente castrada, no vale. No vale que yo quiera coger a una persona y diga, sí, yo acredito que me hago cargo de su sostenimiento. No vale. La extranjería, la subdelegación, no le vale. Es imposible renovar, es imposible. Hay un momento en que la segunda renovación se hace imposible, por lo tanto, van a llegar las irregularidades sobrevenidas, van a llegar. ¿Qué pasa con esos contratos de inserción? ¿Por qué Lanbide de repente nos pone el pie en la puerta, ¿no? Cuando ya hemos pasado lo más complicado normalmente, que es que la subdelegación me estime? Ese cambio de paradigma ante los delitos leves y las faltas, ¿no? No sé si habrá aquí abogados del turno de oficio, pero bueno, ojo con las conformidades. Es decir, joder, me interesa llegar a una conformidad con la Fiscalía, una condena pequeña y pasamos página. Eso genera un antecedente penal que puede dilatar muchísimo en el tiempo esa posibilidad de regularización y puede que sea un momento clave para ese joven y que luego sea tarde, ¿no? Seguro que muchos sabéis de qué hablo. Y luego, como decía, la arbitrariedad. Hay que documentarla, habrá que mandar al defensor del pueblo, que el Ararteko, aunque no tiene competencias con la subdelegación, que esté al tanto. Bueno, no sé, yo creo que por ahí pueden ir un poco nuestras tareas o, no sé, nuestra lucha por ahí. Es que ricasco.